Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes, muy en especial en este nuevo año 2025. Les extiendo desde aquí un enorme abrazo y los tengo en mis oraciones. Pido mucha fuerza, mucha alegría y mucha esperanza para todos ustedes. También les doy las gracias por su sintonía en este canal con el cual yo empecé hace escasamente algunos meses. Les doy las gracias por su paciencia. Había olvidado en el video anterior finalizar con el mantra o con el pensamiento de que solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Espero poder finalizarlo con eso. En este video compartiré con ustedes una perspectiva, reacción u opinión, interpretación muy personal del capítulo 16 de la parte 2 del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita. En el pasado capítulo, que era el capítulo 15, Albert le escribe a Candy indicándole que iba a partir hacia el país de Kenia a hacer un trabajo humanitario, esta vez con personas, no con animales. Le indica que no soportaba la idea de ver los animales encerrados y que iba a dejar a Hughley con un amigo en el zoológico de Londres y que Hughley estaría bien cuidada. Candy comparte el contenido de esta carta con Terry. Ella y Terry habían acordado verse en la falsa colina de Pony ya una vez empezadas las clases a diario. A Patty y Annie advierten de que Candy y Terry están pasando tiempo juntos y la ponen sobre aviso de que Elisa está vigilando a Candy. Y efectivamente, Elisa aprovecha un momento que logró quedar a solas con Terry para decirle cosas sobre Candy que no es que fueran verdades, ya que Candy sí había tenido problemas con los Legan, pero Elisa exacerbó su versión de las cosas. Pero Terry hace caso omiso de las palabras de Elisa, la puso en su lugar y el capítulo culmina con que Elisa pues está llena de furia, pero esa furia la descarga hacia Candy, no hacia Terry. Ahora, sin más preámbulo, voy a citar el siguiente fragmento del capítulo 16 de la parte 2 para su debido análisis. Era una noche oscura, sin luna ni estrellas. A estas horas el bosque estaba envuelto en tinieblas y el mundo parecía un pantano infinito. En algún lugar lejano resonaba el canto lúgubre de un búho. Candy corría veloz a través de los árboles con un candil en la mano. Su única preocupación en esos momentos era que Terry se encontrase bien. Cruzando la oscuridad, se dirigió hacia el establo ansiosa, con la respiración entrecortada. No iba a relajarse hasta que viera con sus propios ojos al joven. Algo ocurrió que hizo que Candy saliera en busca de Terry. Según estas palabras de la autora, ella está preocupada por Terry. Alguien o algo tuvo que haber transcurrido para que Candy saliera corriendo en la noche hacia un establo en medio de la oscuridad. A juzgar por capítulos anteriores, esto representa una clara infracción a las leyes del colegio, especialmente si es para encontrarse con un muchacho. Pero algo tuvo que haber visto o algo tuvo que haber experimentado Candy para que saliera como un bólido en busca de Terry, cruzando la oscuridad. Dice, ya vemos varios pasajes en los cuales Candy atraviesa la oscuridad o mira a través de la oscuridad para poder llegar a Terry. ¿Es eso algo bueno o algo malo? Lo sabremos cuando yo efectúe mis interpretaciones finales luego de haber terminado de reaccionar a la totalidad del libro. Nada más llegar, se precipitó hacia la puerta y la abrió. Dentro vio el temblor de otro candil. ¿Terry? ¿Terry? ¿Eres tú?, preguntó un susurro. Algo tensa, alzó la lámpara para alumbrar el interior del establo. «Candy», exclamó él, acercándose a ella a paso rápido. Teodora resopló. De modo que este es el establo donde Terry resguarda a su caballa, a su yegua, a su potranca, Teodora. Habían conseguido despertarla. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué quieres hablar conmigo a estas horas de la noche? ¡Wow!
Porque esto lo dice Terry, que por qué quieres hablar conmigo a estas horas de la noche. Y vemos que Terry también está preocupado por Candy. Terry quiere saber qué pasa con Candy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo dices? Murmuró Candy confundida. También todos los lectores estamos confundidos cuando leemos esto por primera vez. De repente Terry se puso rígido. ¿No quieres hablar conmigo? ¿Pero qué dices? Tenía un mensaje tuyo bajo la puerta. Decía que tenías una cosa urgente que contarme. A mí me han dejado el mismo mensaje, Candy. Se quedaron unos segundos sin respiración. ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí!, gritó Terry reaccionando. ¿Por qué? Porque se acaban de dar cuenta de que si él no le escribió a ella no le escribió a él, en este punto de la novela ya ambos se gustan lo suficiente como para salir corriendo ante un mensaje como ese. Ya vimos lo desesperada que estaba Candy, lo preocupada, lo consternada que estaba, pues debemos suponer que lo mismo estaba aconteciendo en la mente de él. Y si no fue él que le escribió a Candy y Candy tampoco le escribió a Terry, ¿se trata acaso de una trampa? Pues ¿qué dice? ¿Qué hace Terry? ¡Vámonos de aquí! Porque esto es una trampa, esto es una emboscada. Esto es una encerrona que nos están haciendo. Vámonos de aquí. Su voz expresaba una ansiedad que Candy no le había escuchado nunca antes. Él se percató de lo que sucedía. Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada, escucharon unos pasos acercándose a ellos. No eran una o dos personas, parecían muchas más. Con un fuerte ruido, la puerta del establo se abrió de par en par y de repente la pareja se encontró rodeada por las luces de muchas lámparas. ¡Vergüenza debería darles! Esto nunca había pasado en esta institución. ¿Cómo se han atrevido a manchar de esta manera el nombre del Royal St. Paul? La voz de la hermana Grey temblaba de la rabia. Nada más y nada menos que la hermana Grey. Ni siquiera eran las otras hermanas. Tal vez sí las otras hermanas estaban allí, pero para mala suerte de ellos, la hermana Grey estaba allí. El resto de monjas miraban con frialdad a Candy, como si frente a ellas se estuviera representando un espectáculo repugnante. Tras ellas apareció Elisa. ¡Sabía que los rumores eran ciertos! ¡Candy le pide a Terence que se encuentre con ella todas las noches!, gritó. ¡Qué horror!, añadió Luis, haciendo una mueca de desagrado. Esto último a mí no me gusta. Les voy a decir por qué. Supongamos que Elisa hubiera hecho el señalamiento a la hermana Grey o a alguna otra hermana de que Candy y Terry se estaban viendo en un establo, que sabemos que no es cierto. Sobre eso iré ahora. ¿Por qué entonces la hermana Grey se lleva a Elisa consigo? Muchos de ustedes pensarán que es para que Elisa entonces le señale dónde queda el establo, pero ya todos sabían, o ya era un secreto a voces, que Terry tomaba clases de equitación. Era cuestión de que cada una de las monjas fuera uno por cada establo hasta encontrarlos. O que Elisa lo hubiera dicho, es el establo tal, porque yo los vi. Y entonces no era necesario llevarse a Elisa, a menos que la misma Elisa hubiera tenido la iniciativa de ir con ellas. ¿Y qué clase de... qué persona aventada haría eso? Si supuestamente lo está haciendo por el bien del colegio, porque está mencionando o está acusando a dos personas de infringir las normas, Elisa también lo está haciendo porque Elisa también está abandonando su dormitorio. Yo dudo mucho que la hermana Grey hubiera tenido la iniciativa de decirle a Elisa, ven, acompáñame y dime dónde está. Tal vez Elisa se ofreció a hacerlo y la hermana Grey, por la urgencia o por la premura de la situación, pues no lo pensó bien y dijo, está bien, vente. O no se dio cuenta tampoco. ¿Y qué hace Luis con ellos? Quien está haciendo la acusación es Elisa, a menos que Elisa hubiera implicado a Luis en la situación. Tal vez la palabra de Elisa sola o únicamente no hubiera sido suficiente para convencer a la hermana Grey de la acusación. Tal vez necesitaba el apoyo de Luis, por lo cual hay una posibilidad de que Luis también hubiera hecho la acusación. Pero ¿por qué llevarse a ambas? ¿Por qué ambas estar presentes en ese momento?
Y si era un momento tan vergonzoso, porque hacerlas partícipe de ello, aun cuando hubieran sido las dos jóvenes o la joven que hubiera hecho la acusación. ¿Por qué? Vuelvo y les señalo, muchas de ustedes piensan que tal vez las hermanas les pidieron acompañarlas, pero lo que yo pienso es que eso no era necesario. Y no estoy acusando a la autora de indicar que no era necesario. Al contrario, la autora nos está queriendo decir claramente de que Elisa no tiene escrúpulos de llegar a ciertos extremos, aunque no tanto como un personaje que aparece en la parte 3, quien la supera en maña y astucia. Y al punto de envolver a Luis, de darle participación a Luis en eso, suponiendo que realmente Luis forma parte del asunto y que no sea que Luis simplemente estuviera de chismosa, noveleando en esa situación. De cualquier modo, el hecho de que ambas estuvieran presentes allí no aporta nada a la gravedad del momento. Así que si es que la hermana Gray le hubiera dicho a ambas, vengan conmigo, díganme dónde está, la hermana Gray tampoco lo está haciendo bien. Porque también está sacando a esas dos estudiantes del entorno de seguridad en la cual ellas debieran estar. No olvidemos que en el capítulo 2, la misma hermana Gray, capítulo 2 de la parte 2, establece que desde el momento en que cada estudiante atraviesa el portón del colegio, ellas asumen la responsabilidad completa. Ellas, de hecho, la hermana Gray indica que ellas a partir de ese momento son las tutoras de cada estudiante. ¿Dónde queda entonces la seguridad de Elisa y de Luis cuando están presentes allí? De chismosas, de noveleras, de intrigadoras, de instigadoras. Y para colmo, Elisa está haciendo la acusación contra Candy, ni siquiera es contra Terry. Dice, Candy le pide a Terence que se encuentre con ella todas las noches. Y suponiendo que eso hubiera sido cierto, entonces Terry tampoco se estaba negando, del mismo modo como Annie le ha solicitado a Archie todo este tiempo verse a escondidas, romper las reglas del colegio para hablar el uno con el otro, y Archie no se ha negado. La misma participación, la misma responsabilidad que tiene uno, la tiene el otro. Pero no, Elisa lanza toda esa responsabilidad sobre Candy como a la espera de que la sanción de la hermana Gray sea solamente contra Candy. Bien. Candy estaba tan alterada que no se creía lo que estaba ocurriendo, pero intentó mantener la sangre fría. Entendió al instante de dónde venía la ansiedad que había sentido hacía unos minutos. Mientras se dirigía al establo, todo era una trampa. Esa nota, todo habría sido obra de Elisa. Que tal vez la preocupación o la corazonada de Candy pensó que era porque algo le había pasado a Terry, a juzgar por la nota que había leído, pero resultó que esa corazonada era un mal presentimiento, era un mal augurio de que le estaban jugando una mala pasada a ambos. No podemos permitir este tipo de comportamientos, exclamó la hermana Gray de nuevo, desviando la mirada hacia otro lado. Terry se adelantó 2 pasos y se colocó frente a ella con aire decidido. Hermana Gray, se trata de un error. Todo esto es un malentendido. Nos han engañado. Nos han dejado a los dos una nota falsa y creíamos que, empezó a decir. ¡Cállese, Terence! Esta vez ha hecho algo imperdonable. Y no crea que usted se salva, señorita. Lo interrumpió la directora de la escuela mirando muy mal a Candy. Yo me detengo aquí porque la hermana Gray le está diciendo a Terry, esta vez ha hecho algo imperdonable. Vamos a ver más adelante cuán imperdonable resultó ser la sanción para ver qué tipo de castigo le aplicó a Terry. Por otro lado, con todas las barbaridades y con todo el desmadre que ha causado Terry en el colegio en el pasado, era de esperarse que la hermana Gray no pusiera en duda que Terry formara parte de esto. De hecho, ya le dice, esta vez ha hecho algo imperdonable. Es una forma de decirle, te he dado demasiadas oportunidades en el pasado, pero esto es inaceptable. Lamentablemente, pues Terry ha cometido tantas y tantas
Tantos rompimientos de reglamento que para la hermana Gray no cabe duda de que él deliberadamente se estaba viendo con Candy escondidas. Pero dice, ¿no cree que usted se salva, señorita? Vamos a ver qué le ocurre a Candy. Hermana Gray, le prometemos que no hemos dicho nada malo. Por favor, tiene que escucharnos, rogó la joven. Ahora yo me pregunto, ¿qué tal si hubieran sido Archie y Annie los sorprendidos? Aunque Archie y Annie jamás y nunca se iban a ver a horas de la noche. Pero ¿qué tal si hubieran sido sorprendidos en horas de clase o en la hora del recreo? Que tampoco estaba permitido. De la que se salvaron Archie y Annie. Ni una palabra más, Candice. No justifica este tipo de acciones. Hermana Grace, lleven a Terence de vuelta a su dormitorio y asegúrense de que no salga. Candice vendrá conmigo, anunció la monja. No lo haga. Por favor, hermana Gray, espere, nos han tendido una trampa. ¿Por qué no quiere escucharnos?, gritó Terry, forcejeando con las hermanas. Pero éstas lo sostenían con fuerza. Dígales que me suelten. Tiene que escucharme. ¿Qué va a hacerle? La hermana Gray apretaba con tanta fuerza los hombros de Candy que la joven no podía ni girarse. La voz de Terry se volvía cada vez más lejana a medida que las monjas se lo llevaban. Candy intentó contener los temblores y alzó con orgullo la cabeza. No podía negar que era de noche y que había infringido esa norma, pero en ningún momento había hecho algo de lo que debiera avergonzarse. Hermana Gray, tiene que creernos. Si he venido aquí es porque me han engañado. Deje que le explique qué es lo que ha pasado, por favor, rogó con las fuerzas que le quedaban. No obstante, la directora del St. Paul permaneció en total silencio y salió del establo empujándola por detrás. Una vez fuera, se detuvo en medio de la oscuridad y buscó con la mirada a la hermana Margaret. Lleve inmediatamente a la señorita White Hartley a una de las celdas reservadas para los alumnos, ordenó. ¿Celdas reservadas para alumnos? Candy abrió los ojos de par en par. Yo misma me ocuparé mañana por la mañana de comunicarle lo ocurrido a su tutor, añadió la hermana Gray. De súbito, como si lo hubieran golpeado en la boca del estómago, Candy se giró para enfrentarse al rostro gélido de la monja, iluminado solamente por la luz de la lámpara, que acababa de decir que iba a contárselo todo al tío abuelo William. La mujer respondió esa mirada con una amenaza silenciosa, y la hermana Margaret empujó a Candy con rudeza por la espalda. Totalmente desprovista de toda fuerza de voluntad, la muchacha quiso echarse a llorar. Vio de reojo a Lisa, que la miraba con una sonrisa de oreja a oreja. Varias cosas tenemos aquí. Una de ellas, que hace apenas unos segundos, la hermana Gray le dice a Terry, luego de tantas cosas y tantas atrocidades que has hecho en este colegio, encima vienes y haces esto, todo es imperdonable. Pero miren cuán imperdonable es que apenas lo enviaron de vuelta a su habitación. A Candy se la llevan a la famosa celda para alumnos de la cual estaba hablando Archie varios capítulos atrás y que se creía que era solamente un rumor o una leyenda urbana, pues resultó ser cierto. Celdas reservadas para alumnos, como si fuera un calabozo o una celda de aislamiento para un presidiario. Ya vemos que hay una desigualdad en la sanción que está aplicando uno contra el otro. ¿Por qué razón? ¿Será por el estatus social de los Granchester? ¿Será porque Candy es mujer y las mujeres eran más las mujeres eran más marginadas, eran más pisoteadas? ¿Será por alguna otra razón? ¿Será por todas las anteriores? También yo lo que estoy viendo es que sí, técnicamente, y esto yo no voy a tapar el cielo con la mano, técnicamente ellos cometieron una infracción al reglamento. Técnicamente ellos obraron mal. Se vieron escondidas. Ellos lo que tenían que haber hecho era, si recibieron esa nota, haber ido donde alguna... Bueno, no, es que si hubieran ido donde alguna de las autoridades, de igual modo hubieran sido sancionados, porque yo por un momento pensé que tal vez Candy o Terry hubieran ido donde alguna de las hermanas a decirle, mira, recibí esta nota de fulano, a ver qué es lo que le pasa. De igual modo hubieran sido igual de severas y hubieran estado igual de indignadas, aun si lo hubieran notificado su preocupación por otro alumno.
Pero de igual modo también la hermana Gray u otras hermanas pudieron haber visto la nota y tal vez haber iniciado una investigación. Pero no, simplemente le tomaron la palabra a Elisa, le tomaron la palabra posiblemente a Luis. Y no hubo más nada que decir de parte de la hermana Gray al respecto. También es posible que la hermana Gray hubiera solicitado a Luis acompañarlas para que fungiera en calidad de testigo en caso de confirmarse las sospechas o los comentarios de Elisa. Pero tenemos algo bien triste, que la hermana Gray va a informarle de inmediato al tío abuelo William, en lugar de indagar más en qué fue lo que sucedió, en lugar de estar más segura de qué fue lo que los motivó a ellos a verse allí y ver si esta vez podía pasar por alto esa transgresión que ellos hicieron. Pero no, le informa rápido a Candy que le va a avisar al tío abuelo William, y Candy obviamente pues muere de la pena. Bien, continuó. Frente a ella, la llama temblorosa de una vela se iba consumiendo poco a poco. Las paredes eran tan toscas que daba la impresión de que iban a derrumbarse de un momento a otro. Aún así, Candy se apoyó contra una de ellas y se fue dejando caer hasta tocar el suelo y abrazarse las rodillas. Su sombra osciló proyectándose en la pared de delante. La habían encerrado en una de las celdas reservadas para alumnos y le resultaba casi imposible que todo aquello estuviera sucediendo de verdad. Lo que había pasado en el establo le parecía solo una pesadilla, sin embargo, todo era real. La habitación en la que se encontraba estaba completamente vacía. El único objeto era una manta que las ratas habían roído hacía tiempo. Candy había escuchado en más de una ocasión que en el sótano del St. Paul había prisiones, pero no se imaginaba que los rumores fueran ciertos. La llama de la vela, cada vez más pequeña, estaba a punto de extinguirse. De hecho, sabía que aquel diminuto punto de luz tampoco estaba permitido. Pero había sido la hermana Margaret la que, después de tratarla con desprecio, por alguna extraña razón, le había dejado allí de forma clandestina una única vela sin mediar palabra. Aquella pequeña muestra de amabilidad no significaba que la hermana Margaret no creyese en su culpabilidad, pues se había negado a escucharla cuando Candy había intentado excusarse. A juzgar por esta descripción que nos muestra la autora, esa celda está en condiciones infrahumanas. Había evidencia de ratas, de presencia de ratas allí. Son condiciones inhóspitas, al punto en que la hermana Margaret, aunque tampoco cree en la inocencia de Candy, la hermana Margaret no le quedó otro remedio que ponerle una vela, porque hasta la hermana Margaret está consciente de que esas no son condiciones para un ser humano. Había una manta roída por los ratones, estaba vacía la habitación, eso era una celda, realmente era una celda, pero no cualquier celda de cualquier institución penal, era como una celda de castigo, una celda de tortura, una celda de aislamiento, un calabozo, en el sótano, dice aquí. La joven estaba al límite de su paciencia. Es que es para enloquecer, es para estar angustiado. Se mordió el labio inferior con nerviosismo e intentó contenerse, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas con libertad, cayéndole después sobre las rodillas. La autora hace mención más de una vez sobre las rodillas. ¿Por qué? Y lo va a hacer más adelante en el capítulo 17. ¿Por qué? Porque las rodillas son unas coyunturas que sirven para nosotros apoyar gran parte de nuestro peso. Las rodillas son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Nos ayuda a afirmarnos, nos ayuda a tener una posición sólida, a establecer un equilibrio, un balance del cuerpo. Pero ya Candy se abraza primero sobre sus rodillas en esa celda, según la página anterior. Está buscando fuerza, está buscando una base sobre la cual apoyarse moralmente, emocionalmente. Pero ahora dice, las lágrimas rodaron por sus mejillas con libertad, cayendo después sobre las rodillas. Las rodillas son su fortaleza. Las rodillas en ese momento son su única base. Vamos a ver si en el capítulo 17 estas rodillas van a poder sostenerse o sostener todo ese peso que lleva Candy. Era incapaz de imaginar lo decepcionado que iba a sentirse el tío abuelo William cuando recibiera la noticia de lo que había ocurrido.
No quería que el hombre pensase mal de ella por nada del mundo. Candy podía soportar muchas cosas, como que la expulsasen de la escuela o que los Arley decidieran anular la adopción, pero necesitaba que su benefactor conociera de verdad la verdad de los hechos. ¿Ha sido Elisa? ¿Cómo ha podido llegar tan lejos?, se preguntó en voz alta. Y se muestra la nota, tal cual en la que ella había recibido en la página 284 del libro. Te esperaré esta noche a las 9 en el establo. Tengo que decirte algo muy importante. Prométeme que vendrás. T. Sonaba como un poco impositivo, ¿verdad? En la nota, prométeme que vendrás, como si hubiera sido imperativo, como si hubiera sido una orden. Había sido una estúpida. ¿Cómo se había creído aquel mensaje? Sin duda alguna, la preocupación por Terry había sido mucho más fuerte que la lógica, y lo más seguro eso le pasó a él también. Además, nunca se habría planteado que ambos recibirían la misma nota, que tal vez hubiera sido ella solamente. De repente, cambia el sol, rostro surcado por las lágrimas. No era momento de llantos. Yo hubiera tenido esa mente fría también. Yo hubiera dicho, ¿qué gano con llorar? ¿Qué gano con llorar? Tal vez hubiera llorado de rabia, de frustración, de coraje. Esta servidora, Astrid Ortiz, cuando llora, lo hace cuando está en un momento de emociones exaltadas. Cuando yo tengo las emociones muy exacerbadas, muy con la adrenalina demasiado alta, casi siempre si es un momento de mucha frustración, de mucho coraje o de mucha molestia, ahí me salen las lágrimas. Y probablemente ese llanto inicial de Candy hubiera sido bajo ese escenario. Ajá. ¿Qué le habrán hecho a Terry? ¿Y si también está aquí?, susurró, levantándose del suelo. Yo hubiera pensado lo mismo. Si a mí me están haciendo esto, no es que yo le desee tampoco algo malo a Terry, pero por lógica, por sentido común, él debería estar en una celda similar. Susurró, levantándose del suelo. Acto seguido pegó la oreja al muro de piedra. No sabía cuántas celdas había en aquel sótano, pero al otro lado de la pared solo se oía el silencio. Terry, Terry, le llamó una y otra vez, pero las gruesas paredes de piedra absorbían el sonido de su voz. La vela estaba a punto de consumirse, pero Candy ya no lloraba. En estos momentos miraba con fijeza. La llama, no había nada que podía hacer. Mientras tanto, Terry se encontraba en su dormitorio. Miraba la oscuridad que había tras la ventana y apretaba los puños con fuerza, angustiado. Candy, ¿qué te han hecho?, pensaba. Su castigo consistía en recluirlo en su propia habitación. Las monjas habían cerrado la puerta con llave y hacían turnos en el pasillo para vigilarlo. Maldita sea, ¿cómo se atreven a recluirme? Ni siquiera han escuchado nuestra versión de los hechos. Por Dios bendito. Espero que a Candy no le hayan reservado un castigo más duro que el mío. Si supieras, Terry. Terry era incapaz de quedarse quieto, así que daba vueltas por la habitación sin parar. Hasta entonces, nunca le había preocupado saltarse las normas del St. Paul. Los Granchester siempre habían donado grandes cantidades de dinero a la fundación de la escuela. Habían construido la iglesia con su dinero. Al principio había esperado que la directora tuviera el valor de expulsarle, pero la mujer siempre le perdonaba. Despreciaba a la hermana Gray por el trato que le reservaba y por lo fría que era siempre. De modo que la hermana Gray no es tan ética como ella se presenta, no es tan objetiva, no es tan neutral, no es tan imparcial como quiere venderse. Estoy saltando varias páginas atrás en el libro, estoy mirando el libro, pero es porque recuerdo unas palabras que había dicho Archie, no recuerdo en qué capítulo era, que de primera instancia pues uno podía pensar que era pues por la impulsividad con la que él se expresaba de Terry. Pues a él Terry nunca le agradó desde el principio, incluso antes de enterarse de que Candy pasaba tiempo con él. De hecho, eso aumentó más su aversión o su antipatía hacia Terry. Pero
dentro de los comentarios o de los rumores o la insinuación que había hecho Archie era de que a Terry se le permitía demasiado en la escuela por la influencia de su padre, y resulta que era cierto. Aún en medio del apasionamiento con el que Archie pues hace ese señalamiento, pues resulta que era verdad, que era cierto. Pero miren lo que dice: Terry ha cometido todas esas travesuras, todas esas violaciones al reglamento, todas esas faltas él las cometió con la intención de que lo expulsaran. Él estaba buscando el modo de ser expulsado, pero la hermana Grey nunca lo llegó a expulsar. De manera que esa rebeldía o ese mal comportamiento de Terry en el colegio no era algo innato, no era algo que lo estaba haciendo por aburrimiento o por puro amor al arte, porque no hallaba más que hacer. Porque a pesar de todo él tenía buenas calificaciones, aunque no era muy aplicado. Pero él buscaba la manera de ser expulsado. ¿Por qué? Porque no soportaba el hecho de que el colegio o la hermana Grey, que era la encargada del colegio, fuera bastante tolerante con él solo por el hecho de las grandes sumas o aportaciones de dinero que estuviera haciendo el duque de Granchester. Todos los padres de todos los estudiantes allí eran adinerados. Pero, por algún motivo, el duque de Granchester, ya sea porque fuera aristócrata, porque fuera de la nobleza, o porque tal vez tuviera más dinero que todos ellos, era visto como alguien superior a todas las demás familias que allí estaban. Al menos ante los ojos de la hermana Grey. Y eso a Terry se le hacía injusto. No digo que estuviera bien que él se portara mal en el colegio, pero ahora hallamos una razón por la cual lo hacía. Y si han hecho cargar a Candy con la culpa de los dos, pensó de golpe. Necesitaba actuar, necesitaba salvarla. No será difícil escapar de esta habitación. Decidido, abrió las puertas francesas del balcón. Justo en ese preciso instante apareció frente a él una sombra escurridiza. ¡Siempre tú!, exclamó Archie, que jadeando se lanzó contra Terry. ¿Qué le has hecho a Candy? Archie empujó a Terry, como si Archie no hubiera tenido eso de hacerle eso desde hace tiempo. Archie empujó a Terry, haciéndole trastabillar hacia atrás. Después lo agarró por las solapas de la camisa y lo arrastró por el dormitorio. Fue entonces cuando su hermano Stair apareció también en el balcón, con el rostro muy pálido y los puños cerrados. ¿Qué ha pasado? ¿Candy está bien?, preguntó Terry, mirando a Archie con la angustia reflejada en sus ojos. ¿Qué le ha sucedido a Candy? Dímelo, gritó, ignorando los empujones que Archie le propinaba, pues era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el bienestar de la joven. Terry estaba tan preocupado por Candy que incluso no le devolvió los golpes a Archie. Todos sabemos a raíz del capítulo 4, donde Terry defendió a Candy de Neil, que Terry sí puede defenderse, él sabe defenderse. Pero Archie lo empujaba, estaba siendo un poco agresivo físicamente con Terry, pero la preocupación de Terry por Candy era tal que para él el hecho de defenderse de Archie no era importante, no era relevante. No te hagas el inocente, la han encerrado en una de las celdas del sótano por tu culpa. Archie estaba a punto de volver a arremeter contra él, pero su hermano lo detuvo. ¿Por qué Archie y Esther saben lo que le pasó a Candy? ¿Sería por chismoserías o por chismes de Lisa y Luis? ¿Sería porque las hermanas, muy faltas de ética, se encargaron de decirle a todos en el colegio lo que había pasado? ¿Serán todas las anteriores? Está diciendo la verdad. Archie estaba a punto de arremeter contra él, pero su hermano lo detuvo. Está diciendo la verdad. El jaleo de esta noche ha despertado a todo el mundo en la residencia. No sabíamos qué estaba pasando. No sabemos qué iban a hacerle a Candy, explicó Esther apretando la mandíbula. Terry escuchaba con gesto ausente. Las celdas para alumnos, susurró pensativo. Y qué extraño que con todas las faltas que ha cometido Terry nunca fue a parar una de esas celdas. Yo no digo que yo deseo eso para Terry o deseaba eso para Terry. Eso yo no se lo deseaba a nadie, ni siquiera a los hermanos Leigh. Entonces, no es solo eso. La directora ha contactado con los Harley. Van a expulsarla. ¿Candy expulsada?, preguntó Terry dubitativo. Sí, expulsada por tu maldita culpa,
estalló de nuevo Archie. ¿Por qué le pediste que se reuniera contigo en el establo? Archie está haciendo lo mismo que Elisa, pero a la inversa. Elisa está dirigiendo toda la culpa hacia Candy, pero Archie, en su animosidad o mala voluntad que siempre ha tenido hacia Terry, pues él le da a Terry todo el peso de la culpa sobre lo sucedido. Él no está tomando en cuenta de que Candy también fue. Candy sabe el reglamento. Tal vez lo escuchó vagamente cuando la hermana Grace se lo dijo el primer día en el colegio, pero Candy no estaba ajena al reglamento. Candy no estaba ajena a las restricciones y a las prohibiciones. Tampoco me alegro, tampoco yo digo que estoy demonizando a Candy, pero la misma responsabilidad que tiene ella la tuvo él. Pero lo mismo que hizo Lisa contra Candy lo está haciendo ahora Archie contra Terry. Ajá. Intentando escapar de la mirada intensa que Archie le dedicaba, Terry la dio a la cabeza y se apoyó en la pared. No fui yo, se excusó. Pero ¿cómo te atreves? Te estoy diciendo que no fui yo quien la citó en el establo. A mí también me mandaron esa estúpida nota, respondió de súbito el joven, sacando el papel de uno de sus bolsillos. Ahora, pues la autora nos presenta la nota para que nosotros, tal y como hiciéramos con la nota que Terry supuestamente le escribió a Candy, para que nosotros como lectores determinemos si de verdad esa nota ameritaba creer ciegamente en ella. Búscame esta noche a las 9 en el establo. Tengo que decirte una cosa muy importante. No faltes, Candy. Nosotros como lectores sabemos que eso no es propio de Candy. Candy no haría algo semejante. ¡Esta no es su letra!, exclamó Esther sorprendido mientras ajustaba las gafas. Archie leyó las notas en silencio. ¿Cómo ellos saben si es su letra o no es su letra? Porque cuando Candy estuvo ese breve espacio de tiempo viviendo con los Arley, ellos recibían homeschooling o lecciones de tutores y de institutrices. Así que ellos tienen que conocer ya la letra del otro. Archie leyó la nota en silencio. Y ahora habla Terry. Sé que he sido un imprudente. Si lo hubiese pensado con calma, me habría dado cuenta de que Candy no es de las que dejan notas debajo de las puertas. Pero cuando la leí, pensé que le había pasado algo y yo, susurró Terry. Archie volvió a desviar la mirada. Entendía los sentimientos que Terry había experimentado al leer la nota. Aquel simple trozo de papel habría sido suficiente para empujarle también a él a hacer cualquier estupidez. Cuando Archie ve que efectivamente la nota no la envió Candy y que Terry fue engañado, él, aún en medio de esa hostilidad que siente por Terry, pues se pone en su lugar, se pone en sus zapatos finalmente y entiende lo que tuvo que haber pasado por la mente de Terry al leer la nota. Por consiguiente, Archie debió en ese momento haber entendido que a Terry le gusta Candy, porque el mismo Archie dice que hubiera hecho lo mismo, que ese simple trozo de papel lo hubiera hecho salir corriendo desesperado también. No lo ha hecho con Annie solamente para hablarse en horas del recreo. Lo hubiera hecho claro que también lo hubiera hecho por Candy. Claro que sí. Sí que Archie como que bajó un poquito las revoluciones luego de haber sido tan agresivo. Supongo que se preocupa por Candy de verdad, pensó Archie. Sin embargo, Terry seguía sacudido por la confusión. Esther lo miraba con fijeza. «Es una falsificación, tiene que serlo», dijo el joven. Al escucharle, Terry le arrebató el papel de entre las manos a Esther y lo arrugó con rabia. «Sé quién lo ha hecho», afirmó, alzando la mirada hacia los hermanos Cornwell. Sorprendido, Esther contuvo el aliento por un momento. «Ha sido alguien a quien conocéis muy bien, y quiero detenerme para decirle que otra razón por la que los Cornwell conocen la letra de Candy es por las cartas que ella les escribe a ellos. Y obviamente sabemos que Lisa es la que está detrás de todo esto. Dudo mucho que Lisa le escriba cartas a los Cornwell porque ellos se ven a menudo. Bien, dice. Alguien a quien conocéis muy bien. «¡Elisa!», exclamó Archie furioso. «Y Neil», añadió Terry. ¿Por qué Terry cree que fue Neil? Porque tal vez Neil pudo haber ayudado a Elisa a poner las notas debajo de la puerta. No necesariamente Elisa fue quien ejecutó. Elisa pudo haber sido el autor intelectual, pero tal vez Neil fue el que ejecutó la acción de pasar las notas. «Pero tenemos pruebas. Mañana por la mañana le pediremos una tutoría a la hermana Gray y le llevaremos la nota», propuso Esther, que no había dejado de apretar los puños en ningún momento.
Sabía que hicieran lo que hicieran, Elisa y Neil seguirían formando parte de su familia, pero el joven estaba dispuesto a acusarles y así Candy salía libre. Muy bien, Esther, me encanta. Y sé que Archie también lo haría. Nosotros podemos corroborar lo despreciables que son. Intervino Archie apoyando a su hermano. Y muy bien, Archie. Y por esto él se refiere a que ellos, al decir podemos corroborar los despreciables que son, es basándose en todo lo que ha pasado, todo lo acontecido en el pasado, desde que Candy llegó a sus vidas, de lo crueles que han sido Legan con ellos. Qué mejor testigo que el de los testimonio que el de los Cowell. No obstante, Terry permanecía en silencio pensativo una vez más. ¿De verdad creéis que la nota servirá para resolver todo esto?, susurró. Esa gente, esas víboras no son fáciles a acorralar. Sé que la nota ha sido cosa suya, pero el papel no bastará como prueba condenatoria. Cuando esa arpía diga que no sabe nada, darán el asunto por zanjado. Exactamente. La directora confía mucho más en ella que en Candy y no quiero que empeoremos la situación. Es como cuando ciertas personas confían más en comentarios de personas que no han leído este libro que las mismas palabras de la autora en el libro. No pude, lo siento, no pude evitar hacer esa comparación porque no fue algo que me vino a la mente. Cuando algo tan absurdo como palabras de inteligencia artificial, como interpretaciones de editores, porque el editor interpreta, pero el editor no necesariamente está en lo correcto. Cuando palabras de personas que analizan son consideradas que son mucho más importantes y válidas que las mismas letras de la autora en su obra. A eso es lo que se refiere Terry, que prefieren creer la palabra de Elisa que la veracidad de la nota. Porque a la primera que Elisa diga, ay, yo no fui, yo no tengo nada que ver, porque ni modo que Elisa vaya a reconocer que fue ella. A la primera que llega, ay, yo no fui, caso cerrado. Muy bien. Entonces, ¿qué propones? ¿Que dejemos a Candy ahí abajo? No tienes corazón, solo eres un niño rico que sabe que siempre se saldrá con la tuya, le gritó Archie acercándose demasiado a él. Luego de ese breve lapso de segundo en el que Archie se solidarizó con los sentimientos de Terry y comprendió por lo que Terry estaba pasando y comprendió por qué Terry pues se lanzó a encontrarse con Candy en el establo, vuelve a retomar esa mala voluntad que le tiene y ahora la acusa de ser egoísta. No lo dice en esas palabras, pero dice, no tienes corazón, es un niño rico, siempre se sale con la suya. ¿Cómo me has llamado?, gruñó Terry en respuesta. Esther se colocó entre ellos, aunque los jóvenes siguieron mirándose como si quisieran matarse. Hermano, Granchester tiene algo de razón en lo que dice. Candy siempre ha sido víctima de las maquinaciones de Lisa y nunca hemos podido hacer nada. Tú has sido testigo de todo. Sabes que es muy hábil ingeniando mentiras. Interrumpió. Pero si no hacemos nada, los Arley repudiarán a Candy. Sabes que todos se opusieron a su adopción sin motivo aparente, se quejó Archie. Me detengo aquí. Yo no voy a elaborar en esto de que los Arley repudiaran a Candy de inmediato. Lo voy a hacer al final, luego que termine con todos mis análisis capítulo por capítulo, donde yo comparta con ustedes mi opinión sobre Anohito y sobre las múltiples razones por las cuales yo considero que cierto personaje es Anohito o el amado de Candy. Voy a tomar fuertemente este tema sobre lo que significa esa frase de que si no hacemos nada los Arley repudiarán a Candy. Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Y no es lo que algunos están queriendo hacer creer por ahí. Que la repudiarán, gimió Terry con la voz quebrada por el dolor. Esther asintió. Ni siquiera el tío abuelo William podrá perdonar a Candy cuando reciba la carta de la hermana Gray, dijo. Aquí dice que ni siquiera el tío abuelo William podrá perdonar a Candy. Vuelvo y les digo, este tema lo voy a tomar posteriormente, pero no olvidemos que los Cowell creen que no conocen al tío abuelo William. Nadie cree conocer, de estos personajes jóvenes principales, nadie cree conocer al tío abuelo William y simplemente están asumiendo que él no la va a perdonar. Pero su preocupación es válida. Granchester, eres consciente de que ella no tiene familia, ¿verdad?
ha tenido una vida muy dura. Hace mucho tiempo, los Legan intentaron enviarla a México. Sin embargo, nunca la he oído quejarse por nada, ni una sola vez. De hecho, es ella la que siempre nos saca una sonrisa a la fuerza. Nosotros solo queremos que algún día ella pueda llegar a ser feliz. Feliz, el asunto de la felicidad, del cual he estado hablando en videos anteriores. Al escuchar las últimas palabras, Terry alzó la mirada húmeda por las lágrimas contenidas. ¿Quieren que algún día pueda ser feliz? No me quedaré aquí de brazos cruzados. Yo seré el que la haga feliz, pensó el joven con rabia. Página 39 del capítulo 5 de la parte 1. Cuando Candy está en el coche de Stu, el camino por primera vez a la casa de los Legan. He decidido que voy a ser feliz. No se preocupen más por mí, por favor, pensó entonces, aferrándose a la cruz que la señorita Pony le había regalado. Nuevamente, página 287, capítulo 16, parte 2. Candy, historia definitiva, que con Ayita, editorial Arechi, versión oficial en español, edición 2020. ¿Quieren que algún día pueda ser feliz? No me quedaré aquí de brazos cruzados, yo seré el que la haga feliz, pensó el joven con rabia. Como si acabara de tomar la decisión más importante de su vida, Terry suspiró. No os preocupéis por ella, a partir de ahora la protejo yo. Y tan pronto dejó escapar esas palabras, el muchacho salió corriendo hacia el balcón. ¡Espera!, gritaron los hermanos Howell a la vez. Corrieron tras él para detenerlo, pero Terry ya había saltado al suelo. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad del bosque se lo había tragado. Lleno de ira, el joven corría entre los árboles a toda velocidad, pero no estaba confuso, estaba muy decidido. ¿Cómo le habría gustado poder reírse de sí mismo en esos momentos? Siempre he sido un rebelde sin causa, pero ¿quién soy en realidad? He utilizado el dinero de mi padre para divertirme y he crecido gozando de su protección. Me enfado cada vez que alguien me define como noble o niño rico, pero ¿acaso no me he aprovechado de mi posición durante todos esos años?, pensaba, sin dejar de correr. No temas, Candy, yo te salvaré. Estas palabras de Terry son muy importantes porque con esto le está concediendo la razón a Archie. Páginas atrás, él decía que él buscaba a todas luces ser expulsado como un modo de protesta, como un modo de protesta por las donaciones, por esa flexibilidad que tiene la hermana Grey para con él, solo porque el duque de Granchester hace unas cuantiosas donaciones de dinero al colegio St. Paul. Pero no se había dado cuenta de que al buscar ser expulsado una y otra vez, y la hermana Grey mantenerlo en los predios del colegio a pesar de todo, de tanta falta, de tantas atrocidades, que él también se estaba aprovechando de la situación. No se había dado cuenta. Él decía, pero es que yo también me estoy aprovechando de la situación, porque al estar aquí, a pesar de todo, en cierto modo yo estoy perpetuando que esto siga ocurriendo. Yo estoy alentando que esto siga pasando. Y yo no me había dado cuenta de eso. Entonces Archie se lo dice de mala manera, obviamente lleno de antipatía, obviamente preocupado por Candy, obviamente lleno de celos, enardecido de celos. Pero aunque haya sido de mala manera, y aunque haya sido por esa hostilidad que siempre ha tenido hacia él, pero le dijo algo que Terry finalmente internalizó que era cierto y que no había caído en cuenta de eso. Al poco rato llegó a la Torre Norte. Un silencio muy inquietante, similar al que reinaba en los cementerios, envolvía la prisión. Atemorizados por la atmósfera que rodeaba el lugar, los búhos dejaron de ulular. ¿Por qué han tenido que encerrarla en un sitio así? ¿Por qué no me han traído con ella?, se lamentó Terry. La puerta de madera que conducía a las celdas del sótano estaba cerrada a cal y canto. El joven la golpeó con los puños cerrados, utilizando toda su fuerza. «Candy, ¿me escuchas?», gritó. Pero fue en vano, pues todas sus palabras se perdieron en la oscuridad. «Candy, no puedo entrar, pero me quedaré aquí. ¿Me oyes?». Se apoyó contra la pared de piedra y cerró los ojos. Sentía lástima por sí mismo, si fuera adulto. No olvidemos que todo esto está pasando con adolescentes. ¿Qué puede tener Terry? 15, 16 años cuando mucho. Y Candy, 14.
Si tuviera el poder suficiente, no dudaría en llevársela con él y abandonar el Saint Paul para siempre. Y sin embargo no puedo hacer nada por ella. Volvió a lamentarse. Se mordió tan fuerte el labio inferior que casi se hizo sangre. Yo lo que entiendo es que las paredes de esa celda son tan gruesas que Candy no puede escucharlo al otro lado. Pero ya podemos ver la intención de él, de que independientemente si ella lo escucha o no lo escucha, él piensa quedarse al otro lado de la celda toda la noche, como si fuera un guardián. Aun cuando él no tenga la más mínima idea de qué está pasando dentro de la celda o las condiciones de la celda. Es como una forma de él, pues, estar lo más cerca posible a las penurias de ella, como si él quisiera en la mayor manera posible o en la mayor medida posible, pues, pasar esa misma tribulación que ella, sufrir esa pena o ese castigo o esa penitencia en el mismo nivel que ella, que sabemos que no va a ser al mismo nivel, pero estando allí afuera de la puerta de la celda es lo más cerca que él puede estar de cumplir esa penitencia, casi a la par con lo que está viviendo ella. Pero también quiero recalcar que dice: si fuera adulto, si tuviera el poder suficiente, no dudaría en llevársela con él y abandonar el Saint Paul para siempre. Sus intenciones de no haber sido porque al ser menor de edad no puede, no se le hace posible, no se le hace viable hacerlo. Sus intenciones, sus deseos son llevársela, no abandonarla. Más tarde, durante el capítulo 7, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero al menos aquí al final del capítulo 16, los deseos que él tiene, pero no los puede concretar porque dentro de sus limitaciones no le es posible, es llevársela. Que ambos se fueran del colegio. Pero sabe que eso traía unas consecuencias nefastas para la reputación más de ella que de él. Muy bien. Eso sería todo. Mi intención era yo hacer 2 videos el día de hoy, antes que culminara el año, y poder entonces cerrar la parte 2. No estoy tan segura que sea posible. De hecho, es muy poco probable, ya que aquí en la isla, justamente ahora 31 de diciembre, a alguien o a algún grupito se le ocurrió la graciosa idea de hacer un acto de sabotaje en las plantas de energía eléctrica. Para despedir el año estamos sin energía eléctrica, por consiguiente aquellas personas cuyo servicio de internet depende de la energía eléctrica, pues también estamos sin el servicio. Estoy grabando en el celular, así que vamos a ver hasta dónde la carga y la data del celular me permiten subir el video en YouTube. Y aquellas bombas de agua que funcionan con electricidad pues también dejaron de funcionar. Muy graciositos, ¿verdad? Lo que se les ocurrió hacer esto. ¿A qué voy con todo esto? No es simplemente por contar esto, por contarlo, es porque que dependiendo de cuánta carga tenga el celular, de hasta dónde llegue el apagón, etcétera, etcétera, pues veré cuán saludable o cuán viable sea la posibilidad de grabar un segundo video y cerrar el capítulo 17 con el fin del año. Si no queda de otra, pues dejaré el capítulo 17 pues ya para inicios del 2025, si Dios así lo permite. Dime lo que piensas en tus comentarios, y si te gusta este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificación. Les doy muchas gracias por su sintonía, comentarios, sus visitas, por su apoyo. Y recuerden, ahora sí me acordé, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Les envío un enorme abrazo. Feliz y próspero año 2025. Un abrazo, será hasta la próxima.